A loving God in heaven, we thank you for this day that you've granted us. Dios amante, estás en los cielos, te damos gracias por lo que nos has For the, concedido, opp- for the opportunity to meet across the uh, great expanse of the world. por la oportunidad de reunirnos a mucha distancia en el mundo. We ask for your blessing as we review these topics. Pedimos tu bendición a la hora de revisar estos asuntos. Guide and direct our thoughts. Guía y dirige nuestros pensamientos. May you be glorified and your people edified. Que pueda ser glorificado. And we ask this in Jesus' name. Amen. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. So this is part 2. Entonces, esta es la parte 2. As was said this morning, this is the last of the Sunday law studies. Como dijimos esta mañana, este es el final de los estudios de la ley dominical. At least my roster. Al menos la parte que me toca a mí. So it's a privilege to be sharing that with you today. Así que es un privilegio estar compartiendo eso con ustedes hoy. My job over the past however months it's been Mi trabajo durante la cantidad de meses previos is both to defend and expand on July 18, 2024 as Sunday law. ha sido tanto defender como expandir sobre lo del 18 de julio, la ley dominical del 18 de julio. The Sunday law theory that was shared over 12 months ago now La teoría de la ley dominical ya se ha compartido durante los últimos 12 meses. it was based on one of the markers for Sunday law in Acts 27. Y estaba basada en uno de los marcadores de la ley dominical en Hechos 27. The delegation of Rome to Egypt that was headed by Quintus Fabius Maximus Gurgis. La delegación a Roma que estaba dirigida por Quintus Fabius. So Maximus Gurgis, or maximum flood, has been accepted as a symbol for Sunday law since the midnight cry. Entonces, Máximo Gurges o Máximo Inundación ha sido aceptado como uno de los símbolos de la ley dominical desde esos So estudios. we've settled into that since 2018. Desde el 2018 que hemos estado asentando las bases para eso. So all I did was investigate the rest of his name and use it as symbols. Entonces, todo lo que hice fue investigar el resto de su nombre y usarlo como símbolos. So Quintus being the first name, Entonces, Quintos his prenomen, Quintos es el pronombre and we discussed that this morning y discutimos eso esta mañana. because Quintus forces us to look at the calendar. Porque Quintos nos fuerza a mirar el calendario And consider time, y considerar el tiempo. because Quintilis was the 5th month in the old Roman calendar. Porque Quintolos era el quinto mes en el calendario romano, But then it became the 7th month in the Julian calendar. que luego se convirtió en el séptimo mes en el calendario julio. 5 and 7 have been symbols of the last president of the United States. El 5 y el 7 han sido símbolos del pasado y del presente de los Estados Unidos. And that comes from an old study on the 7 thunders. Y eso viene de un antiguo estudio de los 7 truenos.
So what we looked at this morning was the difference between the Julian and sorry. So what we looked at this morning Entonces lo que estuvimos viendo esta mañana was the difference between the old Roman calendar and the Julian calendar. era la diferencia entre el antiguo calendario romano y el calendario juliano. And noted that Caesar's calendar reform was a political act. Y vimos que la reforma del calendario de César fue un acto político. His reform of the calendar in 46 BC Él reformó el calendario en el 46 it, eh, it, wa- después de Cristo. it wasn't just a scientific fix, No fue solamente un arreglo científico, even though that was needed. incluso cuando era algo que se necesitaba. It was a political centralization of power. Fue una centralización política del poder. It stripped the priesthood and the Senate of their power to manipulate time. Eh, Le sacó el poder al Senado para poder manipular el tiempo. Caesar, as Pontifex Maximus, which was his title at that time, César como el máximo pontífice, que era su título en aquel tiempo, he used that reform to present himself in a certain way. usó esa reforma para presentarse a sí mismo de cierta manera, As a rational, almost divine restorer of order. como un restaurador del orden divino. So changing the name, renaming Quintilis to Julius or July, Entonces, cambiando el nombre de Quintolos a July, a Julio, was part of his building his own legacy. era como parte de construir su propio legado. It symbolized his imperial control. Simbolizó su control imperial, Of both religious and civil life. tanto de la vida religiosa como de la vida civil. It's part of his walk towards autocracy. Era parte de su autocracia. So back then, the Roman calendar was a legal document. Entonces, en aquel momento, el calendario romano era un documento legal. It was also a religious tool and a political weapon. Era tanto una herramienta religiosa como un arma política. If you could control the flow of time, you could control the flow of power. Si podías controlar el flujo del tiempo, entonces también podías controlar el flujo de poder. You controlled who ruled and when they ruled. Si controlabas quién reinó y cuándo reinó, And under what legal and religious conditions they ruled. y bajo qué condiciones reinaron. So when we considered the fourth beast of Daniel 7, Cuando consideramos las cuatro bestias de Daniel 7, one of the characteristics of that beast, una de las características de esas bestias it's noted in verse 25, aparece en el verso 25, is how it thinks to change times and laws. es que quiere cambiar el tiempo y las leyes. Adventists have traditionally and correctly applied that to Sabbath and Sunday. Y tradicionalmente y de forma correcta se ha llevado esto hacia el sábado y el domingo. But when we looked at Pope Gregory VIII's tweaking of the calendar, Pero cuando vemos al Papa Gregorio y su cambio en el calendario,
we saw that that had political undertones as well. Vimos que eso también tiene sus tonalidades políticas. When he tweaked the Julian calendar and produced the Gregorian calendar, Cuando él torció, por así decir, el calendario Julio y produjo el calendario gregoriano, they added 10 days to that year because of it had been out of sync. agregaron 10 días porque se había salido de sincronización. And fiddled with the leap year. Sorry. They tweaked the leap year. Ok, ellos torcieron un poquito eso. That was also a statement of papal authority and power. También hubo una declaración del Papa sobre poder, una declaración de poder, Especially with the struggle the church was having with Protestantism. especialmente sobre la lucha que la Iglesia estaba teniendo con el protestantismo. Todo esto mientras arreglaban el año bisiesto. So in both cases, controlling time becomes a statement. Entonces, en ambas situaciones, el hecho de controlar el tiempo es una declaración de poder. A statement of controlling society, law, and religion. Una declaración de control de la sociedad, de control de la religión. So if we were to sum up Quintus, Entonces, si fuéramos a resumir a Quinto, it represents time and the consolidation of power. representa tanto el tiempo como la consolidación del poder. We can see it both in pagan and papal Rome. Y podemos ver esto tanto en la Roma pagana como en la Roma papal. We then started looking at Fabius. Entonces después empezamos a ver su otro nombre, Fabio, And reviewing our understanding of that name. y revisamos y entendimos ese nombre. So Fabius is the man's nomen or surname. Fabio es el nombre o el apellido, diríamos, And it takes us back to the roots of the family. y hace referencia a las raíces de la familia. And in this case, it was that they were bean farmers. Que en este caso significa que ellos eran granjeros. That was their heritage. Ese fue el legado. And these Faber beans are connected with voting. Y estos granjeros de porotos estaba conectado a la votación. So in ancient cultures, especially Greek democracies, Entonces, en las culturas antiguas, especialmente en la democracia griega, beans were used for voting. los porotos se usaban para votar. But as time progressed, they just became more of a symbol. Pero a medida que pasó el tiempo, se transformó más que nada en un símbolo. The Romans didn't use beans for long. Los romanos no usaron los porotos por mucho tiempo. They started using like tablets. Ellos empezaron a usar tablas, Little blank pieces of slate. como pequeños em, espacios en blanco. So we would call them ballot papers today, but they didn't have paper. Hoy lo llamaríamos como boletas de elecciones, pero bueno, ellos no tenían papel. Entonces era como unas But, pequeñas pizarras. but beans continued to symbolize the voting process. Pero los porotos continuaron simbolizando el proceso de votación. Equal participation.
que era igualdad en la participación. Everybody, um, everybody taking on their civic duty. Todos tomando su deber civil de votar. And they also represented anonymity. Y también representaba unanimidad. So, so these two things were key safeguards to protect democracy. Entonces, estas dos cosas eran como salvaguardas para proteger la democracia. So civic duty, everybody involved, Entonces, un deber civil, todos involucrados, and anonymity, meaning you could vote without repercussions. y anonimidad, que podías votar sin repercusión. El voto era anónimo. And so we had a quick look at the United States system of government. Entonces, si mirás al sistema de gobierno de Estados Unidos, And why it isn't a pure democracy. ¿por qué no es una democracia pura? So we note that pagan Rome was a republic. Nosotros sabemos que Roma pagana era una república. And when you go back to the roots of the government in the United States, Y cuando vas a las raíces del gobierno en los Estados Unidos, you could see why it couldn't be a pure democracy. podés ver por qué no puede ser una democracia pura. Even though it was the power of the majority that revolted against the King of England, Porque incluso siendo el poder de la mayoría que se rebeló contra el rey de Inglaterra, that populist rage that revolted against the king esa ira popular que se rebeló contra el rey, it needed to come under law. tenía que suceder bajo la ley. So the Constitution, the Bill of Rights, Entonces, la Constitución, la Declaración de Derechos, the three branches of government and all las, its te- connected institutions las tres ramas del gobierno y todas las instituciones conectadas a ellas, are all the checks and balances son todas las, that are needed to ensure fairness. claro, son todas las herramientas que se necesitan para asegurar que sea justo. And that's why the United States is more accurately described as a democratic republic. Por eso Estados Unidos sería descrito de una forma más correcta como una república democrática. So we read an excerpt from a Bloomberg article. Leímos un pedacito de un artículo de Bloomberg. And I'll bring that up again. Voy a traer a colación eso nuevamente. Tell me I've lost it Espérenme. again. Sorry. Ah. I don't know where I find it. Okay, just share screen. And so we read a couple of paragraphs from this morning. Leímos un par de párrafos esta mañana. Called Trump's Rise Marks the End of a Long Progressive Era in the United States. Se llama El ascenso de Trump anuncia el fin de una larga era progresista en Estados Unidos. And what we picked up from this article
Y lo que sacamos de este artículo is that it's noting the tension that has been in the United States from its beginning. es notar la tensión que ha habido en Estados Unidos desde el comienzo. The tension between what he calls the spirit and the law. La tensión que hay entre lo que él llama el espíritu y la ley. We notice Trump seized upon the tension at the heart of this country. Notamos esto de que Trump ha aprovechado la tensión en el corazón de este país. The Declaration of Independence in 1776 was radically libertarian. It defied English law. It defied a king. La Declaración de Independencia de 1776 fue radicalmente libertaria, desafiaba la ley inglesa, desafiaba al rey. But keeping such rights required a move away from libertarianism through the creation of a constitution in 1789. That meant crafting American law and obeying it. Pero mantener esos derechos requirió alejarse del libertarismo mediante la creación de una constitución en 1789. Eso significaba cranear la ley americana y obedecerla también. So the author is going to talk about the spirit of 1776 and the letter of 1789. Entonces, el autor va a hablar del espíritu de 1776 y de la letra de 1789 and how they ended up fusing together y cómo terminan fusionándose to become a progressive state. para transformarse en un estado progresista. So over the years, the nation has progressed, Entonces, a lo largo de los años, la nación ha progresado, even though there have been episodes of regression. incluso habiendo en el medio algunos episodios de regresiones. And we would call those episodes, we would give it prophetic language. Y a esos episodios nosotros le hemos dado un lenguaje profético To show the tension that exists between the sixth and the seventh kingdom. para demostrar la tensión que existe entre el sexto y el séptimo reino. And so what the author is saying in this article Entonces, lo que el autor está diciendo en este artículo is that what Donald Trump is doing is splitting 1776 and 1789. es que lo que Donald Trump está haciendo es separar 1776 y 1789, que habían sido fusionados. Harnessing, I'm just reading from this paragraph, that harnessing the rebellious power of the former to defy the constraining legalism of the latter. Eh, I'm sorry, I'm trying to highlight it, but it won't. So where it says Trump's está. actions might split. Ya, las acciones de Trump podrían separar 1776 y 1789 aprovechando el poder rebelde del primero para desafiar el legalismo restrictivo del segundo. So what we want to do is see how is Trump going about doing that? Entonces, ¿cómo le está yendo a Trump haciendo eso? If you read the rest of the article, the author is going to compare Trump Si seguimos leyendo el artículo, el autor va a comparar a Trump and say Trump isn't like Julius Caesar or Augustus Caesar. y él va a decir, Trump no es como Julio César o Augusto César, He's like Sulla. él es como Sulla. Sulla was a dictator before Julius Caesar. Sulla fue un dictador antes de Julio César. And what's interesting about Sulla is that he stayed in power Y lo que es interesante de Sulla es que él se mantuvo en poder by manipulating the calendar. manipulando el calendario. Rome had just gone through civil war, Roma había atravesado una guerra civil and in times of emergency, you could have a dictator. y en tiempos de emergencia podías tener un dictador. You know, till things settle down. Y entonces se acomodaban dos cosas.
the executive power had more privileges than usual, y el poder ejecutivo tenía más poder que lo usual. but the law stated that you could only be a dictator for 6 months. Pero la ley decía que solo podías ser un dictador por 6 meses. But Sulla manipulated the Roman calendar, as we talked about this morning, Pero Sulla manipuló el calendario romano, tal como hablamos esta mañana, to not only allow him to stay in power for some years, no solamente para habilitarlo a él a quedarse en el poder durante algunos años, but also to arrange the people around him to stay in power. That sino he was, también sorry, sino también para arreglar que las personas que él quería que estén a su alrededor permanezcan también en el poder, to hang on to his supporters and get rid of his detractors. para aferrarse a quienes lo apoyan y deshacerse de sus detractores. He also did a lot of horrible things like take revenge on his enemies. Él hizo cosas muy horribles como vengarse de sus enemigos. So, very interesting comparison that author makes with Sulla. Entonces es una comparación muy interesante que hace este autor de Trump con Sulla. So, what we want to have a look at now is how Trump has gone about separating 1776 from 1789. Entonces lo que queremos ver un poco más ahora es cómo Trump separa 1776 de 1789. The populist spirit, the populist rebellious spirit from the law. El espíritu rebelde popular de la ley. So let's just look at our board. Vamos a ver nuestra pizarra. And what I've done is I've drawn up the original board work Esto es de la pizarra original of the first Sunday law prediction. de las primeras estudios de la predicción de la ley dominical. So this is the board work from the 2012 prediction of 2014. Entonces esta es la pizarra con los datos el estudio de 2012 sobre la predicción de 2014. And you'll recognize the 2520. Van a poder reconocer el 25-20. And what Elder Parminder did back then was point out the chiastic structure of the 2520 prophecy. Y lo que en ese momento el anciano Parmenter hizo fue notar la estructura quiástica en la profecía de los 2520. So within 65 years, the northern kingdom was going to be taken away. Entonces, dentro de 65 años, el reino del norte iba a ser conquistado. And that took 19 years. Y eso tomó 19 años. And then the southern kingdom didn't learn their lesson. Y entonces el reino del sur no aprendió su lección. So in 65 years, they were taken captive. Entonces, en 65 años, ellos iban a ser llevados cautivos. These are the two scatterings or the times of the Gentiles. Estos son los tiempos de los gentiles o las dos dispersiones. One prophecy takes us to 1798, the other to 1844. Una profecía nos lleva a 1798 y la otra a 1844. But to complete the chiastic structure, we add another 19 years. Pero para completar la estructura quiástica nosotros agregamos otros 19 años. And if those Adventists had have been true to their profession, Y si hubiesen sido leales a su profesión and not fallen into the Laodicean condition, y si no hubiesen caído en una condición laodicense, and the Laodicean condition is not knowing time, y la condición laodicense es no conocer el tiempo, the second coming in 1863. ellos hubieran visto la segunda venida en 1863. They didn't do that, so they're 6. Ellos no hicieron eso y ahí se me cortó un poco la comunicación. Based on
a remnant being a tenth. Based on a remnant being 1/10. Basado en un remanente de un décimo. So that 126 from 1863 takes us to 1989. Entonces el 126 nos lleva de 1863 a 1989 And then the other Sunday law time period in this history is 1888. y el otro periodo ligado a la ley dominical en este tiempo es 1888 And adding 126 to that took us to y, 2014. y agregando el 126 desde ahí nos lleva a 2014. And Elder Parminder made it quite clear that this was a prediction of national Sunday law. Y el anciano Parminder fue claro con que esto era una predicción de una ley dominical nacional. And so he marked a Sunday law 1888 and 2014. Entonces él marcó la ley dominical en 1888 y 2014, The third angel's message at both. el mensaje de los tres ángeles, del tercer ángel en ambos, The latter rain at both waymarks. la lluvia tardía en ambos hitos. And 1888 was likened to the arrival of Cestius. Y 1888 se marca la llegada de Celstius, The placing of the abomination that maketh desolate. es decir, el establecimiento de la abominación desoladora, In 66 AD. en el 66 después de Cristo. And 3.5, which is another symbol of 126. Y 3,5, que es otro símbolo del 126, Time, times, and half a time. tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Would take us to Titus or 70 AD. nos va a llevar a Tito, que es 70 después de Cristo. We know that one was one occurred, I think, the Feast of Tabernacles. No. They were both on different feasts. Que, bueno, ambos fueron en distintas fiestas, en diferentes fiestas, And so it was a 3.5 year period apart. y estuvieron separados por un periodo de 3 años y medio. And so then we were taken to the history between 9/11 and 2012. Entonces, después fuimos llevados a la historia entre el 9/11 y 2012, And it was noted that that between September 11 y notamos que entre el 11 de septiembre and March 2005, when the 2520 was discovered on the charts, y marzo de 2005, cuando se descubrió el 2520 en las was pancartas, 3.5 years. había 3 años y medio. And between March 2005, when Y the entre, 2520 was discovered or rediscovered, y entre marzo de 2005, cuando el 2520 había sido redescubierto, and March 2012, y marzo de 2012, when the Adventist Church started closing its doors to those who believed in the 2520, cuando la Iglesia Adventista comenzó a cerrar las puertas a aquellos que creían en los 2520. people were disfellowshipped from Newport on the east coast of America. Las personas fueron desglosadas en Newport, en la costa este de Estados Unidos. That was a period of 7 years. Eso fue un periodo de 7 años. And in the middle of that 7 year period, Y en el medio de ese periodo de 7 años, the financial crisis of September in 2008 was noted. la crisis financiera de septiembre en Estados Unidos también lo notamos en el 2008. So 3.5 years between
2005 and 2008, and then another 3.5 between 2008 and 2012. 3 años y medio entre 2005 y 2008 y de otros 3 años y medio entre 2008 y 2012. Okay, so that's the Sunday law prediction as given in 2012. Entonces esa es la predicción de la ley dominical como fue dada en 2012. So let's come down to our history. Entonces, vamos ahora a nuestra historia And we're going to start in 2012. y vamos a comenzar en 2012. 2012, the prediction is given. En 2012 se da la predicción. And what we want to know is how Trump is going about separating 1776 from 1789. Y recuerden que lo que queremos ver es cómo va Trump con esto de dividir 1776 de 1789. In 2012, Steve Bannon is plotting the takeover of the world. En 2012, Steve Bannon está tramando básicamente conquistar el mundo. He believes and is promoting the fourth turning. Él cree y está promoviendo el fourth turning, Fourth turning. la cuarta vuelta. If you're not familiar with that, then perhaps Google when we're finished. Ok. So basically, it's that the Western civilization will fold. It's due to collapse. Ok, básicamente significa que la cultura occidental está eh, por colapsar. And so he believes that in order to make this successful, Y él cree que para que esto tenga éxito, he's going to first wants to take over the Republican Party. quiere que los primeros tomen el partido republicano, It's the most appropriate vessel to use in this situation. porque el partido republicano es la vasija más apropiada para usar en este momento. So in 2014, Steve Bannon is going to link up with Jeff Sessions and Stephen Miller. Entonces, en 2014, Bannon se va a complotar con Sessions y Miller. So this is a review. Esto es un repaso. There's details here that I'm not going to go through. Hay detalles acá que no voy a revisar, a repasar. So I am assuming that we're familiar with those people's names and histories. Estoy asumiendo que estamos familiarizados con los nombres y historias de esas personas. So we mark this as the purging of the moderates from the Republican Party. Esto lo llamamos como la purga de los moderados en el Partido Republicano. So this is Sunday law. Entonces, esto es ley dominical And one of the main characteristics of this Sunday law y una de las principales características de esta ley dominical, that was explained from the Midnight Cry message, que fue explicada en el mensaje del clamor de medianoche, was the necessity of turning the Republican Party further to the right. era la necesidad de llevar al Partido Republicano más hacia la derecha. It had too many centrists. Tenía demasiados centristas. These men are going to get to work, Entonces estos hombres se van a poner a trabajar and the major changes are going to happen in the Republican Party. y hay cambios importantes que van a aparecer en el Partido Republicano. But from the top down,
from the Del top todo. down. Ah, desde arriba hacia abajo. They're going to get rid of some really leading men in the party. Se van a deshacer de hombres, de líderes del partido. At the same time, they recognize that there is a base that is that they need to tap into. Al mismo tiempo que reconocen que hay una base en la que una base a la que tienen que llegar. But the work that they do is going to be successful enough Pero el trabajo que hacen va a ser suficientemente exitoso to place Donald Trump on as president. para colocar a Donald Trump como presidente. But we know in his first administration Pero sabemos que en su primera administración that not everything went to plan. no todo salió como estaba planeado. He wasn't able to implement all the policy changes that they wanted Él no pudo implementar todos los cambios políticos que ellos querían, because there's still too much opposition within their own party. porque dentro de su propio partido aún tenían mucha oposición. Trump is going to lose the next election, Trump va a perder la siguiente elección and then on January 6, 2021, y el 6 de enero de 2021 there is going to be an attempted coup va a haber un intento de asalto based on the lie that they actually won that election. basado en la mentira de que ellos en realidad habían ganado la elección. And now they have to now they're going to implement a different strategy. Entonces ahora ellos van a implementar una estrategia distinta. So after the coup failed, Así que después de que falló el intento de asalto al Capitolio, el they're golpe de going to Estado, implement a bottom-up strategy. van a implementar una estrategia de abajo hacia arriba ahora. And it's called the precinct strategy. Y se llama la estrategia de los precintos. And I just share or review some information about that. Voy a repasar algo de información al respecto. I'll just show you, this is, first of all, this is their website, Primero que nada, esta es su página web, their official website. página web oficial. It says, we're taking over the Republican Party. Y dice, estamos tomando el Partido Republicano. If you haven't already seen this video that they have on their website, it's really worth watching. Si no han visto este video que ellos tienen en su página web, vale la pena verlo. This is the endorsement that Donald Trump gave it in 2022. Y este es el apoyo que Donald Trump les dio en 2022. The precinct strategy, as explained by Dan Schultz, is a great way to restore our republic by transforming our party from currently at less than half strength at the precinct level into a full strength get out the vote powerhouse. La estrategia de los distritos electorales, tal como la explica Dan Schultz, es una gran manera de restaurar nuestra república, transformando nuestro partido desde los distritos electorales actualmente eh, débiles hasta a unos con total fuerza. And
This is an article from ProPublica. Este es un artículo de ProPublica. It's called Heeding Steve Bannon's Call. Election deniers organize to seize control of the GOP and reshape American elections. Se llama Atendiendo al llamado de Steve Bannon. Negacionistas de la elección organizan tomar el control del partido y reformar las elecciones en Estados Unidos. So we won't read all of this. Well, it's very lengthy, actually. We won't read a lot of this for time. No vamos a leer mucho de esto por tiempo, es bastante largo. Note this top paragraph. The stolen election myth inspired thousands of Trump supporters to take over the Republican Party at the local level, exerting more partisan influence on how elections are run. Em, It's right up the top. bueno, esto dice el mito de la elección robada inspiró a miles de seguidores de Trump a tomar el Partido Republicano a un nivel local. Entonces, ejerciendo más influencia partidaria ahora en las elecciones. So the article will explain how Bannon helped incite the protest on January 6th. Entonces, el artículo va a mostrar cómo Bannon estaba dentro de todo lo de la protesta el 6 de enero And how it failed y cómo falló and what their next step was. y cuál era su siguiente paso. So read this paragraph here. The solution, Bannon announced, was to seize control of the GOP from the bottom up. Listeners should flood into the lowest rung of the party structure, the precincts. It's going to be a fight, but this is a fight that must be won. We don't have an option, Bannon said on his show in May. We're going to take this back village by village, precinct by precinct. La solución, anunció Bannon, era hacerse con el control del Partido Republicano desde abajo. Los oyentes deberían inundar el escalón más bajo de la estructura del partido, los recintos electorales. Va a ser una lucha, pero esta es una lucha que hay que ganar. No tenemos otra opción, dijo Bannon en su programa en mayo. Vamos a recuperar esto pueblo por pueblo, recinto por recinto. Precinct officers are the worker bees of political parties, typically responsible for routine tasks like making phone calls or knocking on doors. But collectively, they can influence how elections are run. In some states, they have a say in choosing poll workers, and in others, they help pick members of boards that oversee elections. Los funcionarios de los distritos electorales son las abejas obreras de los partidos políticos, normalmente responsables de tareas rutinarias como hacer llamadas telefónicas o llamar a las puertas, pero colectivamente pueden influir en el desarrollo de las elecciones. En algunos estados tienen voz y voto en la elección de los trabajadores electorales y en otros ayudan a elegir a los miembros de las juntas que supervisan las elecciones. So we'll just look at the first sentences of the next couple of paragraphs. After Bannon's endorsement, the precinct strategy rocketed across far-right media. Tras el apoyo de Bannon, la estrategia de los recintos se disparó en los medios de extrema derecha. Suddenly, people who had never before showed interest in party politics started calling the local GOP headquarters or crowding into country conventions, eager to enlist as precinct officers. De repente, personas que nunca antes habían mostrado interés por la política del partido empezaron a llamar a las sedes locales del GOP o a acudir en masa a las convenciones del condado deseosas de alistarse como responsables de distrito. So this article is going to go on to show how successful this precinct strategy was.
Entonces este artículo va a ir mostrando cuán exitoso fue esta estrategia de los recintos electorales. Um, I've never seen anything like this. People are coming out of the woodwork, said J.C. Martin, the GOP chairman in Florida, who has added 50 new committee meeting members since January. Martin had wanted congressional Republicans to overturn the election on January 6, and he welcomed this wave of like-minded newcomers. The most recent time we saw this type of thing was the Tea Party, and this is way beyond it. Nunca había visto algo así. La gente está saliendo de la nada, dijo Martin, presidente del GOP en el condado de Polk, Florida, que ha incorporado 50 nuevos miembros al comité desde enero. Martin había querido que los republicanos del Congreso anularan las elecciones del 6 de enero y acogió con satisfacción esta oleada de recién llegados afines. La vez más reciente que vimos este tipo de cosas fue el Tea Party y esto lo supera con creces. So when do we mark the Tea Party? Entonces, ¿dónde marcamos el Tea Party? Haven't seen this much action since the Tea Party. No hemos visto este tipo de acción desde el Tea Party. That's Acá, this history here, September 2008. septiembre de 2008. And so what this wave of supporters was able to do ¿Y qué es lo que esta ola de, de personas que se sumaron eh, lograron hacer? was to completely overturn the Republican Party. Fue de tomar por completo el Partido Republicano, Because they could swamp the Republican National Convention porque ellos podían swamp, They could, so the entire Republican National Convention in July entonces toda la convención de republicanos en julio, would be, would have no centrists. ok, toda la convención lograron purgar la convención de republicanos para que en julio no haya centristas. It's this grassroots level work Esto es un trabajo a nivel de las raíces, that has supplied the delegates for the convention. de donde iban a salir los delegados para la convención. And so we can note 2004, the work that began in 2014 is completed in 2024. Entonces vemos que la obra que comenzó en 2014 se completa en 2024, And that's a period of 10 years. y eso es un periodo de 10 años. And the work that began on January 6, 2021 and finished in July 2024 Y la obra que comenzó en enero de 2021 y terminó en julio de 2024 is a period of 3.5 years. es un periodo de 3 años y medio. And we note, previous studies have noted the work of Stephen Miller and Elon Musk in that time period. Y hay otros estudios previos que muestran la obra de Elon Musk y de Miller en ese periodo de tiempo. In 2004, so 20 years ago, En 2004, o sea, 20 años atrás, billionaires put 13 million, sorry, $13 billion into towards elections. en el 2004 los billonarios pusieron 13 billones de dólares en las elecciones. In 2024, they contributed 200 times more than that. Pero en 2024 contribuyeron con 200 veces más esa cantidad. And a lot of money came funneling through in these last 3.5 years. Y mucho de ese dinero llegó en el periodo de esos 3 años y medio.
I want us to note July 2024 as the month, Quiero notar julio de 2024 como el mes entero, because what happened on July 1 porque is lo que sucedió el significant, 1 de julio es significativo, where the executive branch is given immunity donde se le da a la rama ejecutiva inmunidad from the Supreme Court decision. como una decisión de la Corte Suprema. On the 13th, we have the assassination attempt, El 13 de julio tenemos el intento de asesinato and this is where um, Trump is seen as invincible. y es acá donde se lo ve a Trump como invencible. On the 15th, we see the party platform presented at the convention, El 15 vemos a la plataforma del partido presentada en la convención and the nomination of J.D. Vance. y la nominación de J.D. Vance. And this lays out the ideology of the party. Y esto expresa la ideología del partido, That is based on Trump's social media texts, que está basada en textos de las redes sociales de Trump and then culminating on the 18th, y se combina con el 18, when I would suggest we see the full when we see the image of the beast set up. que es cuando yo creo que vemos a la imagen de la bestia como eh, construida. I think another way to express that Creo que otra forma de expresar eso is that the daily has been lifted up and exalted. es que el continuo ha sido levantado y exaltado. I don't have time to explain that from Daniel 8 at the moment. No tengo tiempo de explicar eso desde Daniel 8 en este momento. But we see Trump here as the embodiment of Gadal. Pero vemos a Trump como la reencarnación de Gadal, The spirit of self-exaltation. el espíritu de la autoexaltación. But I'd also like to note in those 3.5 years, También me gustaría notar que en esos 3 años y medio is that Trump will go through 4 criminal court cases va a haber 4 casos de la Corte Criminal and 3 civil court cases. y 3 casos en la Corte Civil. And only one of those criminal cases will actually go to its end. Y solo uno de esos casos criminales va a terminar. So, regarding these trials Y respecto a estos juicios and also the assassination attempt, y también el intento de asesinato, they've helped people to perceive Trump as invincible. lograron esto de que las personas puedan ver a Trump como invencible. And that's also what's helped his relationship with other Republicans. Y eso es lo que ayudó a su relación con otros republicanos también. So during those 3.5 years, you've not only got this grassroots support building up, Entonces, durante esos 3 años y medio no solamente ves que se está construyendo ese apoyo desde abajo, desde las raíces, but you've got all these court cases where
nothing seems to stick to him. pero sino que también vemos todos estos casos de cortes, estos casos donde pareciera que eh, nada termina haciéndole daño a Trump. Are you familiar with the term Teflon Don? Do you have Eh, Teflon? ¿Están familiarizados con el término Teflón Don? ¿Tienen teflón? Yeah, Teflon, your non-stick pots and pans. Teflón es para las sartenes y ollas antiadherentes. Teflon is a synthetic chemical that they stick on pots so that your eggs and bacon don't stick to the pan. El teflón es un sintético que ellos ponen en las ollas y en las sartenes para que no se queme So lo que uno cocina. one of the names for Donald Trump is Teflon Don. Entonces uno de los nombres que le dan a Donald Trump es Teflon Don. So in his first administration, there were lots of Republicans that wouldn't go on record as supporting him. En la en la primera mandato de él había varios republicanos que no querían salir eh, públicamente como dándole su apoyo, They were uncertain about him as a candidate. que estaban como inseguros respecto a Trump como candidato. But after these court cases and especially the assassination attempt, Pero después de estos casos de la corte y después del intento de asesinato, Republicans are going to buy into this idea that he's invincible. los republicanos se van a unir en esta idea de que él es invencible. So we can note in this time period that there are 4 years of the Biden administration. Podemos notar que en este periodo de tiempo hay 4 años de la administración de Biden, But Trump never went away. pero Trump nunca se fue. It's not like he's had a resurrection in 2024 No es que él tuvo una resurrección en 2024, because Biden didn't have a conventional presidency. porque Biden no tuvo una presidencia convencional. Donald Trump was always in the background leading a movement. Donald Trump estaba siempre en el fondo guiando el movimiento. And so I just want to share, Yo quiero compartir I might share in closing a couple of pictures and then we'll go to Q&A. para cerrar un par de imágenes y después vamos a ir a preguntas y respuestas. Where are they? Here we go. So you may have seen me share this in the past. Creo que han visto que yo compartí esto en el pasado. These are Republican members that came to support Donald Trump through his trials. Estos son miembros del Partido Republicano que fueron a apoyar a Trump durante sus juicios. And one of the journalists would refer to these men as his Praetorian Guard. Un periodista se va a referir a esto como su dios pretoriano. They would come every day in their uniform. Ellos iban a ir todos los días, como su guardia pretoriana. Iban a ir todos los días en uniforme. This is one of the articles, but we won't look at it now. But Esto this is a uno, picture. Sorry. era uno de los artículos que no vamos a ver ahora. Pero esta es una You may imagen. have seen this picture this week. Ustedes puede que hayan visto esta imagen esta semana. This is Donald Trump announcing the bombing of the nuclear facility in Iran. Este es Donald Trump anunciando el bombardeo de los lugares nucleares en Irán. And what I want you to note is the 3 men standing behind him. Y lo que quiero que noten son a los 3 hombres que están parados detrás de él.
We have J.D. Vance, the Vice President, Tenemos al vicepresidente J.D. Vance, Marco Rubio, the Secretary of State, Marco Rubio, el secretario de Estado, Peter Hegseth, Defense Secretary, y el secretario de Defensa, Peter. and in 2016, they were all never Trumpers. Y en 2016 ninguno de ellos tres era trumpista, por así decir. J.D. Vance called Trump America's Hitler. J.D. Vance llamó a Trump como el Hitler de América. Rubio was running against him. Rubio estaba eh, compitiendo con él en las elecciones. And Hegseth was criticizing him on Fox News. Y Hegseth estaba criticándolo a él en Fox News. These men every day have to show their loyalty. Estos hombres todos los días deben mostrar su lealtad. They've all been in lockstep with Trump since July of 2024. Todos están unidos a Trump desde julio de 2024. And so I believe that that is where we saw the image of the beast on display. Y por eso creo que ahí es donde vemos la imagen de la bestia So mostrándose. I'm not going to take the time to review what we've just shared. No voy a tomar tiempo para repasar lo que acabamos de ver, But I'd like to open up for any questions or comments. pero quisiera abrir para preguntas o comentarios. Anything to do with today's study. Cualquier cosa que tenga que ver con el estudio de hoy. And if we could give priority to our Uruguay family. Y si podríamos darle prioridad a la familia de Uruguay, Because this study was particularly on their behalf. porque este estudio era particularmente para ellos. So I can see some things in the chat that I can't read them. So Lewis, do you want to? Okay, and there's no answers or comments yet. Sure. Yo tengo la primera pregunta. Okay, Pedro has the first question. No sé si quieres que la haga en inglés y... Sí, porfa. Dale. So I'll go ahead and do it in English. If you do it in English, Lewis, are you going to do it in? Are you going to translate as well? Yeah. Okay. Yeah. So I have a question about the 273 that you have on the board. Pero tiene una pregunta sobre el 273 que está en la pizarra. So it says below the 273, Egypt goes to Rome. Debajo del 273 dice que Egipto va a Roma. And then we know in 272, then Rome returns the favor and goes to Egypt. Y sabemos que en el 272 Roma devuelve el favor y va a Egipto. So I'm aware that there's a symbolic element in between the exchanges of ambassadors. Entonces estoy al tanto de que hay un simbolismo en ese intercambio de embajadores. So I was wondering, now that we have an idea of what 272 is. Y me preguntaba, ahora que tenemos alguna idea de qué es el 272, And in that case, it would be Rome returning to Egypt. y en ese caso sería Roma volviendo a Egipto. I think shouldn't we be also be able to see, well, what was then Egypt going to Rome in the first place? ¿No deberíamos ver entonces también por qué Egipto fue a Roma en primer lugar? So I'm not asking about the
chronological order in which we understand it, No, no estoy preguntando sobre el orden cronológico en el que lo entendemos, but I do see that the exchanges of ambassadors, it's an important element. pero sí veo que el intercambio de embajadores es un elemento importante. And so now that both dates or events are in the past, Y ahora que ambos hitos, ambas fechas están en el pasado, do we have any clear idea what 273 might have been? ¿tenemos alguna idea más clara de qué pudo haber sido el 273? That's my first question. Esa es mi primera pregunta. No. Well, I'll be honest. Egypt, if we go to the story of a pagan Rome, we know that in some parts of the story, in the earlier parts of Daniel chapter 11, that when we're talking about the king of the south is Egypt. In the latter part of Daniel 11, we've always made the application that Egypt is the world. Ok, a ver, honestamente no, pero en Daniel 11 vemos cómo Egipto representa al mundo. Eso de una forma muy corta es lo que acabas de decir. And so I don't have a definitive answer. No tengo una respuesta definitiva. I do know that if we, I do think that if we make application of Egypt as not the world but Russia, Creo, no tengo una respuesta definitiva, pero creo que si hacemos la aplicación de Egipto, no como el mundo, sino como Rusia, that Russia aiding the Republican Party in the 2016 election Rusia ayudando al Partido Republicano en la elección de 2016, was a fundamental error fue un error fundamental on their part. de parte de ellos. So with those alliances in Daniel chapter 11, Entonces, con esas alianzas en el capítulo 11 de Daniel, whenever any of them had an alliance with Rome, cada vez que alguno de ellos tenía alguna alianza con Roma, Rome always came out on top. siempre Roma terminó por encima, siempre terminó Roma arriba. The language is that they worked deceitfully. El lenguaje dice que obraban de forma engañosa. So Egypt going to Rome, Entonces, Egipto yendo a Roma, whether it's Russia or the world, ya sea Rusia o el mundo, is always a huge mistake. es siempre un gran error. Rome always, Rome conquered a lot of areas through diplomacy. Roma conquistó muchas barreras a través de la diplomacia, Not just military conquest. no solamente conquistas militares. When Russia made the decision to help the Republican Party in the 2016 election, Cuando Rusia tomó la decisión de ayudar al Partido Republicano en la elección de 2016, or I should say, to get Trump into office, o debería decir, lograr que poner a Trump como presidente, they were promoting the Seventh Kingdom. ellos estaban promoviendo el séptimo reino And they would never be able to put a restraint on them. y nunca pudieron restringirlos. So a fundamental error of judgment, whether it's Egypt, the world, or Russia, whatever application you make of it. Así que un error fundamental de juicio,
por parte de When, Rusia o el mundo o de cómo quieran aplicarlo. when Rome returns, Rome will conquer. Y cuando Roma vuelva, Roma va a conquistar. So I don't have a definitive answer. Así que no tengo una respuesta definitiva. No, thank you for that feedback. It was really insightful. Gracias por esa devolución, fue de mucha ayuda. It seems to me that to you, in general, it means some sort of support given to this seventh kingdom, right? Me parece que para vos esto es como una suerte de apoyo dado al séptimo reino. Huge, huge mistake. Un gran error. Thank you. Well, one follow-up question, just my final Un- question. Una pregunta más de seguimiento. We've heard about the purging of the Republican Party. Hemos escuchado sobre la purga del Partido Republicano And how, well, the RNC was completely taken by MAGA. y cómo la escena. Uh, y cómo conquistaron la Convención Republicana estaba completamente tomada. Sí. And so I was wondering, when we see, for example, in the past months, Y me preguntaba, cuando vemos, por ejemplo, en los últimos meses, there were a couple of bills that Republicans blocked from Trump. hubo un par de leyes que los republicanos le bloquearon a Trump. Uh, how can we still see the Republican Party as purged, even when there's some very small opposition? ¿Podemos afirmar que el Partido Republicano está totalmente purgado, aunque tenga muy poquita oposición? I just like to know a nice answer and workaround to say, well, yeah, it is purged, even though you can see one or two people or 10 saying something. Quiero ver si hay como una buena respuesta para esto de que sí, el Partido Republicano está purgado, a pesar de que haya dos o tres personas que se opongan. And that's So even this week, with the bombing of Iran, Esta semana, con el bombardeo de Irán, there was one Republican senator who spoke out against it. hubo un senador republicano que habló en contra And nobody was surprised. y nadie se sorprendió And he's not running for office in the midterms. y no va a competir en las elecciones de medio término. Trump said some very nasty things about him. Y Trump dijo cosas muy feas sobre él. So the lone voices that speak Entonces las únicas voces que hablan become an anathema, become a, it's like they got leprosy. se vuelven anatema, se vuelven como los leprosos. It was interesting, like I showed you the picture with the three men behind him. Es interesante, así como les mostré la imagen con los tres hombres detrás de Trump. J.D. Vance is an anti-interventionalist. J.D. Vance es un anti-intervencionista. He did not want the United States to go to war with Iran. Él no quiere que Estados Unidos vaya a la guerra con Irán. And he can put as much icing on that as he tries to. Y él puede tratar de disfrazarlo todo lo que pueda, By saying, well, we're not at war with Iran, we're at war with their nuclear facility. diciendo no estamos en guerra con Irán, sino que estamos en guerra con sus instalaciones nucleares, Which is a ridiculous thing to say. que es una cosa ridícula de decir. But it shows how far they will go to put a spin on this. Pero muestra cuán lejos están dispuestos a ir para que esto siga funcionando. At the International Camp meeting last year,
El año pasado en el CAN Meeting Internacional I explained how MAGA is a coalition of three religious factions. les expliqué cómo MAGA es una coalición de tres grupos religiosos. You've got your Catholicism, apostate Protestantism, or, evangelicals. Tenés al catolicismo, al protestantismo apóstata, a los evangélicos And you've got all the rest, all the isms. y todo el resto. They're not that united, Y no están tan unidos. but Trump is the glue that is holding it all together. Pero Trump es el pegamento que los mantiene a todos juntos. That's the religious side of it. Y ese es el lado religioso de esto. But there's another side Pero hay otro lado where you've got anti-interventionists, donde tenés a los anti-intervencionistas, those that saying let's just not do anything outside of America. de aquellos que dicen no hagamos absolutamente nada fuera de Estados Unidos. You've got your war hawks that just want to bomb everything. Tenés a estos que quieren bombardear todo. And then there's another ones, and I can't remember their name. Y hay otro But there's grupo que three. no. Hay otro grupo que no me acuerdo su nombre, pero son tres. Again, it's Trump that's the glue that's holding it all together. Y sin embargo, ahí está Trump como un pegamento uniéndolos a todos. People talk about how J.D. Vance is the heir apparent, the next one in line for the throne. Oh, ok. Y ahí dicen que J.D. Vance es el siguiente en línea para el trono, el heredero. They'll never stand behind him like they stand behind Trump. Pero nunca van a apoyar a J.D. Vance como están apoyando a Trump. If you took Trump out of the picture, it would all fall apart tomorrow. Si sacás a Trump de la escena, todo se desmorona mañana. This is a cult of personality. Esto es un culto a la personalidad. So yes, there are some voices, Entonces sí, hay algunas voces, but boy, do they get shouted down. pero terminan siendo silenciadas. It really is Trump's party. Realmente es el partido de Trump. And he's full of contradictions. Y está lleno de contradicciones. But what those three men do, and others that you saw in the picture, Pero lo que esos tres hombres hacen y otros, their job is to explain away his contradictions. su trabajo es explicar sus contradicciones. So they do all sorts of twists and turns to try and make Trump look sensible. Y tratar de manipular todo lo más posible para hacer ver que Trump es sensible. But there's no great unity in that party. Pero no hay outside. no hay una gran unidad en ese partido por fuera de Trump. And we're in the Sunday law period. Y estamos en el periodo de la ley dominical. So he gained control of the party in 2024. Entonces él ganó el control del partido en 2024, But that power is still rising. pero ese poder todavía está elevándose. And I would suggest his ability to drop 4 bombs in Iran this week Y quiero sugerir que su habilidad para tirar bombas en Irán esta semana is showing just how much power he thinks he has. He's acting on it. es solo una muestra de cuánto poder él cree que tiene. He is acting in a unilateral way Está actuando de una manera unilateral within his party and with the world. dentro de su partido y en el mundo. Does that help? ¿Ayuda la respuesta? It does. Thank you so much. And I'll be also waiting for more clarity on 273 as it comes. Thank you so much.
No worries. Thank you. Bien. So are there any other thoughts or questions? ¿Hay algún otro pensamiento o pregunta? Si no hay preguntas de Uruguay, grupito, ahí está César, le damos espacio a las demás personas también del otro grupo. Ok. César, Bueno, gracias. thank you. Yo tengo una pregunta, pero no sé si se pueda en relación. Ujú. I have a question, but I don't know if it can. Answer it. Es de un estudio que se hizo en Holanda, la anciana Terry, It is from a study that was made in the Netherlands by you sobre el cierre de tiempo de gracia. about the close of probation. ¿Crees que se pueda responder ahorita? Do you think that question can be answered right now? Yeah. No guarantee I have an answer. No Ask te Pedro. garantizo que tenga una respuesta, He knows I pero don't have all sí. the answers. Go away. Go ahead. Sorry. Adelante. Bueno, era de que a mí no me quedó muy claro de que si en ese tiempo todavía existía oportunidad. It wasn't completely clear for me that if in that time it's still possibly Que las personas que se supone que estaban selladas puedan perderse it's still possible that the people that was supposed to be sealed, they can still be lost. y por lo tanto que personas que se supone que estaban perdidas se puedan salvar. And if so, people that supposedly were lost can be saved. Ujú. Y ya que todavía existe una prueba, como lo mencionabas, durante esa dispensación. Uh, because we see that we have a proof during that dispensation, Una prueba, a a test, test. I'm sorry, it exists a test during that en dispensation la formalización. in the formalization. Entonces, esa parte no me quedó clara, So that's not clear to me porque mencionabas de que es un punto y un periodo también. because you mentioned that it was a point in time, but it's a period too. So some people got tripped up with July being Sunday law. Algunas personas se tropezaron un poco con esto del 18 de julio siendo la ley dominical, Because they said, if this is Sunday law, where's the mark of the beast? Where's our test? porque dijeron, bueno, si esto es la ley dominical, ¿dónde está la marca de la bestia? ¿Dónde está nuestra prueba? And I had to go to great lengths to explain that Sunday law is a point and a period. Y tuve que extenderme mucho tratando de explicar que la ley dominical es un punto y un periodo. That a message is going to rise and develop and Que, then bring us to a testing point. que un mensaje se va a levantar y se va a desarrollar y nos va a llevar hasta un punto de prueba. That's the way every dispensation has worked. Así es como ha funcionado cada dispensación. So I don't think it's going to be any different for the last dispensation. Así que no creo que sea diferente en la última dispensación. So I think we've had the great controversy hasn't helped us. El gran conflicto no nos ha ayudado. I mean, it's a wonderful book.
Es un libro maravilloso, But a lot of the scenes that Ellen White give us combine Sunday law, close of probation. pero muchas de las escenas que Ellen White nos da combinan la ley dominical con el cierre de la gracia. And so we almost have a fairy tale idea of how it all happens. Entonces tenemos como una idea de cuentos de hadas de cómo todo sucede. It's like close of probation arrives and that's it. We're either saved or lost. Es como que llega el cierre de la puerta y bueno, y ya está. Estás perdido o salvo. But we know with the agriculture model, it takes a while to harvest a big paddock. Pero con el modelo de la agricultura vemos que toma un tiempo. So yeah, we'll go through that same testing process in that dispensation. Así que vamos a ir por el mismo proceso de prueba en esa dispensación. Uh, I, I, I was told years ago, I thought I'd heard it taught that we could fall away at any time. Hace como 10 años atrás se nos fue enseñado de que podemos caer en cualquier momento. So I think what the sealing means is that the more we settle into the truth, the more unlikely we are to be moved. Creo que lo que el sellamiento significa es que mientras más firmes estamos eh, en la verdad, más difícil va a ser que nos movamos. So I don't have any light on that dispensation. No tengo luz para esa dispensación. I'm trying to get my head around this one. Estoy tratando de tener mi cabeza con claridad mi cabeza en esta, But it will follow the same pattern. pero va a seguir el mismo patrón. There'll be a Boston Concord Exeter test. Va a haber un Boston, Concord, Exeter y prueba. And we already have some insight into those waymarks Y ya tenemos algo de insight en esos hitos, because we call it the death decree and the prediction of the second coming or the time. porque lo llamamos el decreto de muerte o la predicción de la segunda venida. So yes, that is the next dispensation, Esa es la siguiente dispensación, of which 2019 was a type. de la que 2019 fue un tipo. And FFA tripped up with 2019 Y Future for America tropezó con 2019 because they actually literally believed that people were either lost or saved. porque ellos literalmente creyeron que las personas estaban perdidas o salvas. And I don't think it'll be that cut and dried. Y no creo que sea tan así, When Sí. the close of probation waymark arrives. cuando el hito del cierre de puertas llegue. So I don't give up hope on anybody, Así que yo no pierdo las esperanzas con nadie, neither do I have any false assurance of my own salvation. ni tampoco tengo una seguridad falsa sobre mi propia salvación. We seek it out with fear and trembling. La buscamos con temor y temblor. Does that help? Probably not. It's a horrible subject. Ayuda a mi respuesta, probablemente no, horrible. Yeah, thank you. It has sense. Shouldn't say it's a horrible subject, but you know, Es un tema I guess horrible, it's the scary bit down the end of the line. pero es la parte que asusta del final de la línea. Well, I want to thank you all so much for coming this morning. Quiero agradecerles a todos por venir esta mañana. I'll let you have your breakfast so that you can continue with your Sabbath morning studies. Les voy a dejar que vayan a desayunar y puedan continuar con sus estudios de sábado de mañana.
And we'll close with prayer. Y vamos a cerrar con una oración. Our loving God in heaven, Amante de Dios que estás en los cielos, we give you thanks and praise for the light that you have given us, te adoramos y te damos gracias por la luz que nos has dado, for the work of the first and second angels por la obra del primer y segundo ángel, that have brought us to this time in history. que nos han traído hasta este tiempo en la historia. As we seek to understand the days we're living in, Mientras buscamos entender los días en los que estamos viviendo, help us not to misrepresent the work that has gone before us. ayúdanos a no mal representar la obra que Correct tenemos por any, delante. correct any errors that were shared today, Corrige cualquier error que hayamos tenido hoy and grant us all the light that we need to make right decisions. y concédenos la luz que necesitamos para tomar buenas decisiones. Please bless our Latin American family today Por favor, bendice a nuestras familias latinoamericanas as they continue to keep your Sabbath holy. mientras continúan guardando tu sábado santo. And we ask this in Jesus' name. Te Amen. pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.